Otro tema que también es muy importante para la población hondureña. Estados Unidos va a dar 17,000 visas para empleos temporales a compatriotas. Vamos a establecer un contacto con el titular de la Secretaría de Trabajo, Pablo, porque desde la mañana que anunciábamos esta información, bueno, desde hace unos días, ha despertado mucho interés en la población. Sí, y lo hacemos, y gracias al ministro de Trabajo por atendernos, y lo hacemos porque ha creado una enorme cantidad de consultas y preguntas que nos hacen los televidentes cuando observaron esta noticia. Aquí tengo también de El Salvador, dice, Bukele consigue 10,000 visas de trabajo de Estados Unidos para salvadoreños. Aquí en Honduras son 17,000. Si usted lee el texto de esta noticia en El Salvador, esto es un proceso, lo mismo que está sucediendo acá. Dice esta noticia, el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, informó que está trabajando un convenio con la Embajada de Estados Unidos en El Salvador para poder enviar hasta 10,000 personas con visa de trabajo al país norteamericano, que es lo mismo que está pasando aquí. Es decir, se está trabajando para que esto suceda. Oh, correcto. Pero bueno, en la línea telefónica el titular, como les mencionaba, de la Secretaría de Trabajo, el ente encargado del reclutamiento y de todo el proceso de identificación para posteriormente identificar, valga la redundancia, quiénes serían los que van a optar por estas visas. Buenas noches, señor Carlos Madero. Sí, buenas noches. En primer lugar, un saludo a ustedes que están ahí en el estudio y un saludo también al pueblo hondureño. Efectivamente tenemos un programa que hemos firmado hace ya un par de meses con el gobierno de Estados Unidos. Honduras empezó un poco antes que El Salvador, es importante decirlo, ¿verdad? Ya nosotros estamos en la fase de implementación del programa que pues pretende llevar o poder generar espacios para tres tipos de ocupaciones. Uno para personal que pueda trabajar en el sector agrícola, otro es para personal que pueda trabajar en temas de turismo, pero trabajos un poco más cíclicos, y otro es para marinos que puedan trabajar marinos, sobre todo en embarcaciones de cruceros, que son estos grandes cruceros que llegan inclusive a Honduras, ¿verdad? Es parte de lo que estamos trabajando pues con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros ya empezamos una fase. Estos trabajos son temporales, es importante decirlo, son trabajos de migración temporal, donde la persona pues está entre 6 o 8 meses y después tiene que regresar dependiendo del tipo de trabajo, ¿verdad? Pero es muy importante porque ya empezamos la primera etapa que se dio entre la semana pasada y hasta el día de ayer en Intibucá, que tiene que ver con un proceso de preselección de posibles candidatos para aplicar a este programa. La primera etapa, como usted lo señala, fue la semana anterior en Intibucá, pero reiterativamente la gente ha estado mandando mensajes, quieren saber cuándo se va a realizar la segunda etapa para poder llegar con sus documentos y tener esta posibilidad de optar a una visa. Sí, bueno, mire, vamos a tener 2 o 3 ciudades más. Nosotros las vamos a dar a conocer cuando ya nos pongamos de acuerdo, porque es un trabajo que lo hacemos conjunto también con la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando ya tengamos la siguiente ciudad, que va a ser en las siguientes semanas, pues lo vamos a hacer saber a la población para que los que puedan aplicar y califiquen. Eso es muy importante. En este proceso se califica si la persona efectivamente tiene experiencia, sobre todo en cultivos, en hortalizas, granos básicos, ganadería, que hayan trabajado, por ejemplo, en leche, que hayan trabajado también en granjas de pollos. Es muy importante porque más o menos el trabajo o los posibles trabajos que van a estar aplicando para este tipo de programas. Al mismo tiempo se está haciendo otra fase de este proyecto que tiene que ver con la identificación de los posibles de las posibles empresas en Estados Unidos para reclutamiento, y una vez que se tengan estas empresas, ¿verdad? Se va a hacer de este proceso de preselección, pues ellos van a poder escoger los candidatos que consideren idóneos, ¿verdad?, para aplicar a este tipo de visas, y obviamente después se hace el proceso legal que establece la Embajada de Estados Unidos. Es un programa que los que califiquen
En primer lugar, se busca que lo cumplan a 100%, porque es un programa de migración laboral ordenada, donde las personas que van tienen que regresar forzosamente, porque eso abre o apertura más posibilidades para este tipo de programas. También vamos a tener una serie de ferias para personal que quiera trabajar en cruceros. Este personal que quiere trabajar en cruceros, este tipo de trabajo va desde chef, bartender, mucamas, atención al cliente, mecánicos, electricistas, cargados de aire acondicionado, que si bien es cierto no tienen una formación de marinos, cuando se identifiquen a este grupo le vamos a dar una formación como marina mercante para identificarlos y puedan ir también a tener un trabajo en este tipo de navíos. Nosotros esperamos también, tenemos una ley que está en el Congreso, un anteproyecto de ley que manda el presidente Hernández al Congreso Nacional, que está por discutirse esta otra semana probablemente, que casualmente va a mejorar aún así la habilitación de Honduras para accesar a este tipo de trabajos en el mar. Entonces, esto también vamos a hacer un anuncio donde vamos a ir haciendo en las ciudades respectivas los diferentes procesos de precalificación, y una vez ya precalificados las personas, pues el empleador va a poder elegir el que él estime que sea conveniente. Ahora, muy importante para la población, y esto es realmente importante, es que el proceso es completamente gratuito. Nadie puede cobrarle a una persona por hacer este proceso, o decirle, fíjese que en tal ciudad están haciendo tal cosa, la gente de la Secretaría del Trabajo, con la embajada, y yo le voy a cobrar tanto. Eso está completamente ilegal, y hay que tener cuidado porque las personas pueden caer en una estafa si eso es así. Nosotros hacemos un anuncio donde le decimos que es completamente gratuito, y también las personas que tienen o han tenido un problema de migración irregular, o sea, que son migrantes retornados, no pueden aplicar estos programas porque obviamente transgredieron una normativa de Estados Unidos. Esto es para personas que no han intentado o no han tenido un problema con Estados Unidos, y que realmente su interés primario es ir a trabajar y regresar, traer obviamente el fruto de su trabajo a Honduras. Y eso, mire, abre muchísimas oportunidades, Pablo, porque ya tenemos algunas experiencias con Canadá. La experiencia nos dice que cuando el trabajador va, hace su trabajo, lo hace bien, regresa, normalmente el empleador lo vuelve a llamar al siguiente año o a la siguiente cosecha para que pueda regresar y hacer este tipo de trabajo. Es muy importante porque es un proceso de migración laboral ordenado y legal, para que las personas lo sepan. Y bueno, ya ahorita esta semana que acaba de terminar este proceso atendemos un poco más de 700 personas. De estas 700 personas se hace un proceso de preselección, aquellas personas que, por ejemplo, bueno, que no tenían antecedentes penales, pudimos constatar que trabajaron en alguna finca o en algún cultivo o en alguna finca de ganado o en alguna granja de pollos, pues probablemente sean las personas que podamos ir preseleccionando, y después los empleadores pues tendrán la libertad de escoger a quienes ellos estimen pertinentes. Sí, bueno, voy a permitir 5 llamadas telefónicas para que le hagan consultas directamente, porque son muchas las personas que nos han llamado haciendo consultas. No sé si hay alguna consulta a través de la página de Facebook, así directa al ministro de Trabajo, y muchas gracias por aceptar que le hagan estas consultas. Lucía, no sé si hay alguna consulta en Facebook. No, abogado, todavía no. En este momento no hay. Todavía no hay. Así directamente. Pero una llamada telefónica, porque algo que me han consultado mucho es, me han llamado de Copam, me han llamado del departamento de Colón, y nos dice, y personas que se dieron cuenta hasta hoy, porque la noticia salió aquí en Hable Como Habla, y nos dice, hay oficina aquí en Copam, ¿qué debo hacer yo para poder participar y para que me puedan inscribir y en un futuro pueda ir a trabajar de manera legal a los Estados Unidos? Cualquier persona en cualquier parte del territorio nacional que se ha enterado de esta noticia y que le interesa, ¿qué es lo que debe de hacer en este momento? Bueno, vamos con San Juan Intibucá, mientras vamos a dar paso también a las llamadas entonces para que le consulten al titular de trabajo que
va a responder posteriormente. ¿Hay llamada? Cortés. ¿Hay llamada? ¿Es el ministro? Bueno, entonces esta llamada, después que me conteste también la consulta que le hemos hecho. Muy buenas. Muy buenas. ¿Le escucha el ministro? Mi llamada no es para el ministro, es para ustedes, para hacer una denuncia. Haga la denuncia brevemente para darle paso a las consultas de la población. Pero es que en este sobre el tema. momento necesito preguntas al ministro. Voy a sacar otra llamada telefónica y después que nos llamen. Pregunta al ministro, así rápidamente. Y estoy dando la oportunidad porque muchas personas Hay mucha consulta. nos han al estado respecto. llamando a la los teléfonos mañana. de Hable Como Habla, a los teléfonos particulares, nos han estado llamando cuáles son los requisitos, qué debo hacer. Entonces pregúntele directamente al ministro de Trabajo. Pespire, muy buenas. Sí, dígame. ¿Cuál es la pregunta que le hace al ministro de Trabajo? ¿Qué tipo de persona puede tramitar la visa? Puede ser de turista o así. ¿Y si no? Bueno, contéstele, señor ministro, porque hay varias preguntas así que yo le podría contestar, pero contéstele usted mejor. Muchas gracias. Estas visas de trabajo, estas son visas de trabajo, no son visas de turista. Sí. O sea, estamos hablando que son visas que están específicamente hechas para personas que trabajen en el sector agrícola o en el sector turismo, pero en un turismo que es cíclico, o otra visa es visas para trabajar en el mar, en cruceros. Estos son los tres tipos de visas que se aplican. Ahora es muy importante que sepa la gente que solamente en los lugares donde se están haciendo las preselecciones se elige a la gente que va a participar. O sea, por ejemplo, la persona que estaba en Copán no es que tiene que ir a la Secretaría del Trabajo a inscribirse, sino que cuando nosotros aperturemos el proceso, no sé si va a haber en Copán o en otra ciudad de Occidente, ¿verdad? Entonces nosotros lo hacemos público y ahí es el momento donde las personas pueden aplicar. Ahorita, por ejemplo, en Intibucá hubo personas que se movieron de otros lados del país y llegaron y hacen el mismo proceso. Obviamente se les hace la misma pregunta, ¿verdad? Si tienen alguna experiencia, sobre todo en la parte agrícola, que era lo que más andábamos buscando esta semana, ¿verdad? Y se hace el prefiltro y se le pregunta si no ha tenido problemas de migración laboral o migración con Estados Unidos, de cómo están sus antecedentes penales, si tiene una enfermedad crónica o no tiene una enfermedad crónica. Estas cosas son importantes para el proceso de selección, pero es completamente gratuito. Sí. Pero sí vuelvo a repetir a la población, este proceso solamente se hace cuando aperturamos o llamamos, por así decir, la apertura del programa en una de las ciudades escogidas. Esta vez fue, en este caso fue Intibucá, ¿verdad? Y hay que esperar en qué otra parte del país la vamos a ir aperturando para que pueda llegar. Otra llamada telefónica con pregunta directa al ministro de Trabajo, Cecia. Intibucá, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, mire, bueno, le quería hacer una pregunta. Le llamo en Intibucá. Bueno, yo tengo deportaciones de Estados Unidos. No sé si me gustaría hacerle esa pregunta. Si ¿Se aplica? no podía. ¿Perdón? ¿Se aplica? Sí, ajá, exactamente, para saber si puedo aplicar, porque tengo 4 deportaciones, entonces. Sí, en este momento le contesta el ministro de Trabajo. Ok. En el caso de personas que tengan deportaciones no van a poder aplicar este programa, porque como lo explicaba al principio, el programa busca primero que vayan trabajadores que no hayan tenido, que su motivación no haya sido, no es una migración ilegal. Es muy importante. O sea, son personas que van legales, que quieren ir a trabajar y van a regresar. Y obviamente, si una persona ha sido deportada, ya tiene un expediente, por así decirlo, de querer transgredir la ley en Estados Unidos. Por lo tanto, esta persona no va a poder aplicar, ¿verdad? Y aunque vaya y se le reciban los documentos, probablemente después en la precalificación vaya a ser rechazada porque ha tenido una problemática ya con el gobierno de Estados Unidos. Otra pregunta, sí, directa al ministro de Trabajo sobre este tema. Hola, buenas noches. Es que, bueno, si solo están aplicando para, como decir, para la agricultura, o hay otros oficios, por decir, carpintería, ebanistería, soldadura, electricidad, y los concursos se van a hacer solo fuera de la capital, esa es la pregunta. Ministro.
por los momentos el proceso de preselección que empezamos ahorita es para la parte de agricultura, ¿verdad? Probablemente tengamos algunos que tienen que ver con trabajos para temas de turismo, que tengan que ver con hotelería o atención al cliente, cosas así, ¿verdad? Pero va a ser en otra ciudad, ¿verdad? Y va a ser específicamente para eso. Por los momentos, para oficios especiales, puede ser que puedan aplicar, sobre todo si son electricistas o tienen alguna expertise en estos campos, pero en este caso sería para las ferias, por ejemplo, para cruceros. ¿Por qué? Porque se ocupa mucho electricista, pero aunque la persona no sea un marino, lo que vamos a hacer es agarrarlo, si tiene una competencia técnica que se puede utilizar en un crucero, lo llamaremos después con Marina Mercante, tomar un curso de marinos para que pueda aplicar. Entonces, aquí lo que hay que estar atento es el tipo de perfil que vamos a buscar en cada una de las convocatorias, que como les decía y repito, son 3. Unas son para agricultura, otras son para temas que son visas para temas de turismo, pero que son rotativos, y otra para personal de marino, que es más personal, está orientado a hotelería, ¿verdad? Y atención en restaurantes y mucamas, que eso va a ser para cruceros. Sí. 2 preguntas más voy a permitir vía telefónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, la pregunta al ministro. Mire, la pregunta que le tengo que hacer es al ministro de Trabajo, de que cuáles son los requisitos que necesita para poder optar a las visas de trabajo. Otra pregunta, ¿qué tan desiertos son las visas? Porque aquí en Honduras yo he escuchado varias veces de que hay visas de trabajo para este lado, visas de trabajo para este otro lado, y la verdad que son falsas. O sea, alegran a la población se mueve con gastos y todo eso, y a la hora no es verdad. Pues entonces, ¿qué tan desierto son las visas de trabajo? De un 100%, ¿cuánto es de seguro, pues? Señor ministro. Bueno, en primer lugar, el tipo de visa ahorita hay cosas que son importantes en la preselección que las personas tienen que saber. Primero, 1, que no tenga antecedentes penales, ¿verdad? 2, que demuestre, le van a preguntar temas de arraigo, o sea, se va a ver un poco, hay que demostrar cómo es su arraigo en Honduras. 3, que no tenga problemas o no haya tenido problemas de migración. Y 4, que es muy importante, que demuestre al menos la experiencia en la rama. Si es agricultura, que demuestre que tiene experiencia en agricultura. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, si viene una persona que usted la mira y le dice, no, yo solo he trabajado en Tegucigalpa, en algunas cosas, pues esa persona probablemente no vaya a salir elegida porque andamos buscando personas que tengan experiencia en agricultura. En eso vamos a ser muy rígidos en el tema de experiencia porque nos interesa que el empleador en Estados Unidos realmente tenga una mano de obra calificada. Por otro lado, para contestarle al ciudadano, este es un programa que se trabaja en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Las empresas al final son las que hacen la selección de la gente, no la hacemos nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros lo que hacemos es un grupo de perfiles, de un grupo de preseleccionados, y de ese grupo la empresa escogerá a quienes ellos quieren, ¿verdad? No somos nosotros los que escogen la gente. Claro, a veces hay muchas personas que aplican y no necesariamente todas son las que van a escoger este tipo de empresas. Ellos escogerán a los que ellos estimen idóneos, ¿verdad? Entonces es muy importante para que la población lo sepa. Vamos con la última comunicación y agradecemos a la población porque esa planta está a reventar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le escuchamos. Sí, que mi pregunta es si, en mi caso, pues, como yo soy chef, pero no tengo lo que es así para los libros de marino, que haya recibido algún curso, entonces para ver si son necesarios. Señor ministro. En este caso particular, que usted es chef, usted probablemente sí vaya a aplicar a selecciones para las ferias que tienen que ver sobre todo con trabajos para cruceros, que también para otro tipo de trabajo en tema turista. Si en el caso de que salga seleccionado en la precalificación para un trabajo en cruceros,
Nosotros, a través del INFOPI con Marina Mercante, les vamos a complementar el curso de marinos, porque eso sí, aunque sea chef, para trabajar en un barco de estos tiene que ser marino también. Entonces, lo vamos a apuntar y lo vamos a llamar para tener este curso y ya efectivamente estar, como por así decirlo, listos con todas pues todos los conocimientos necesarios para aplicar este tipo de trabajo. Sí. Pregunta, Lucía, solamente preguntas, no Sí. comentarios. Para Sí el hay. ministro, unas 5 preguntas si hay. Nos preguntan que si un joven de 19 años puede solicitarla. También pregunta, muy buenas noches, ¿cómo hacer para tramitar la visa? Aquí también nos preguntan, ¿darán visas aquí en Tegucigalpa? Aquí hay algunas de las preguntas que nos hacen los televidentes. Nos pregunta que cuáles son los requisitos para aplicar, cuál es la edad. Preguntan también, muy buenas noches, una consulta. Si mi esposo, que es perforista y técnico en uso y manejo de explosivos y en minería, podría aplicar. Esa es una pregunta, señor ministro, ya para finalizar, y muchas gracias. Muy bien. Primero, no tenemos límites de edad, ¿verdad? No hay límites de edad. O sea, cualquier persona puede aplicar, siempre y cuando cumpla los requisitos que se exigen. Por ejemplo, si la persona que estaba llamando, que tiene experiencia, que está preguntando, que tiene experiencia en perforaciones, pues ahorita no estamos buscando en este programa específicamente personas que perforen, estamos buscando personas que tengan experiencia en el sector agrícola, ¿verdad? Por otro lado, decirle que lo que preguntaban si va a haber en Tegucigalpa, pues eso todavía no lo sabemos, porque lo que tratamos de acordar son lugares donde la gente pues se pueda saber que tienen más expertise. O sea, por ejemplo, en el caso agrícola sabemos que la zona de Occidente tiene, por ejemplo, ¿por qué se escogió Intibucá? Porque hay mucha gente que sabe, que trabaja en temas de hortícolas, plantaciones diversas, en el tema agrícola. Entonces, claro, hay una posibilidad de encontrar mano de obra mucho más experta ahí. Pero igual se irá considerando algunas zonas dependiendo del tipo de reclutamiento o preselección que vayamos a hacer. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, a la orden, ya saben. Muchas gracias a ustedes. Bueno. ¿Qué necesidad de trabajo hay en el país? Sí. Ahora, pero si usted observa las preguntas que hacen en la primera exposición que hizo el ministro, ahí casi estaban contestadas las respuestas. Pero el hondureño así es. Y por eso damos la oportunidad, porque nos van a seguir preguntando toda esta noche y las mismas preguntas. Pero nosotros los atendemos. Y de manera resumida, ya se hizo la primera jornada para la recepción de los documentos. La Secretaría de Trabajo va a informar a través de los medios de comunicación y las redes sociales cuando se va a iniciar una segunda etapa para recibir en cualquier ciudad. Ellos van a detallar los documentos necesarios. Tiene que ser mayor de 21 años, estos son los requisitos. Además tiene que estar relacionada a la grama de agricultura en el área de turismo, marinero o crucero, según la misma información que ha dado la Secretaría de Trabajo. No deben de haber tenido antecedentes migratorios ni policiales y experiencia en agricultura, construcción, limpieza y mantenimiento de instalaciones. Esto es lo que se necesita básicamente, pero espera el informe de las autoridades de la Secretaría de Trabajo. Y no tienen que ir a dejar papeles a la Secretaría de Trabajo, sino que se va a avisar en qué departamento y ahí puede ir de cualquier lugar a dejar los documentos. Y que no acepte, Pablo, que de repente, no, mire que nosotros se la vamos a conseguir, denos tanto y la vamos a conseguir. No se deje, Es completamente gratuito. Así es. Es completamente gratuito.